Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hablar un poquito acerca de la actualización, la versión 3.0 que vendría siendo una actualización de temporada al eFootball 2024. Vamos a ver la fecha, qué va a pasar con tus jugadores, con tus contratos designados, con tus puntos de entrenamiento, con tus monedas, GP y Football Point, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que Konami hace algunos días o incluso ya unos 2 meses nos dio un aviso acerca de la actualización. ¿Cuándo va a salir la actualización? Aquí nos dice que la versión 3.0 que vendría siendo ya la nueva temporada como eFootball 2024 sería a mediados de agosto y septiembre. Esa sería la fecha estimada que nos puso Konami. Yo te digo que va a salir por allá a mediados de septiembre, ¿ok? En esta fecha es muy importante, aquí lo dice que tiene pensado un mantenimiento a gran escala, ¿ok? Todo esto para actualizar las licencias, todos los jugadores que cambiaron de clubes, transferencias y todo ese rollo, ¿no? Este mantenimiento a gran escala, recordemos que dura aproximadamente una semana, dura días, hermano. No puedes entrar al juego, no puedes hacer absolutamente nada. Después te doy más detalles, pero vamos a estar en directo, no te preocupes. Todavía le falta tiempo. Ahora vamos por partes. En cuanto a los traslados de activos, ¿qué son los activos? Pues las monedas, tus eFootball Point, tu GP, tus contratos designados, trato aventurado, renovación de contrato, etcétera, etcétera. No te preocupes, aquí te voy a explicar más o menos rapidito de lo que se trata. Las monedas se van a pasar tal cual, igual que los puntos, los eFootball Point también se van a pasar, mientras no se caduquen. Los eFootball Point tienen una fecha de caducidad, aquí la estás viendo, por ejemplo, en 7 días, 16 horas se me caducan 4100 puntos. Si en esa fecha, cuando van a hacer la actualización, se me van a caducar algunos puntos, me los tengo que gastar antes de que se vayan a caducar. En cuanto al GP y las monedas, de eso no te preocupes, eso no se caduca ni las vas a perder. En cuanto a los contratos designados, pasa lo mismo que con los eFootball Point. Si tienen una fecha de caducidad, te recomiendo que te los gastes antes de que sea el mantenimiento a gran escala. Supongamos que el mantenimiento a gran escala sea el día 7 de agosto. Si tú te fijas, un contrato de 3 estrellas se me caduca el 7 de agosto. Me lo tengo que gastar antes de que comience. ¿Por qué? Porque una vez que comience vamos a estar varios días sin poder entrar al juego y lo vamos a perder. Así que es importante que revises la fecha de caducidad de tus contratos designados para que te los gastes. Tratos aventurados. ¿Qué son los tratos aventurados? Pues son los tiros gratuitos que te dan, por ejemplo, que nos daban para los Showtime, para los épicos, para los Player of the Week, que son al azar. O sea, que tú lanzas y te puede salir el jugador que sea. Bueno, esos también hay que gastárselos si es que todavía tienes pendientes. Dudo que tenga porque la mayoría que tiene luego los gasta, ¿no? Pero nada más para que estés ahí atento a ese detalle. ¿Qué va a pasar con la renovación de los contratos de 60 y de 10 días? Tranquilo, se van a pasar al eFootball 2024. Supongamos que Cristiano Ronaldo, yo le quiero renovar el contrato. Te fijas, yo tengo 129 de 60 días y 47 de 10 días. No pasa nada, no me los tengo que gastar, se van a pasar tal cual. Entrenamientos, puntos de entrenamiento, cuando tú vas a subir a la media máxima de los jugadores y también, por ejemplo, si le vas a dar habilidad, también se van a mantener tal cual, no los vas a perder ni nada. Los uniformes, en el caso de que tú te hayas ganado el uniforme gratis que está aquí o que te hayas cambiado con eFootball Point, también igual se van a quedar, los vas a seguir manteniendo. Si compraste algún pack de Argentina, de Brasil, del Milan, etcétera, etcétera, del Bayern creo que también traían. Bueno, no te preocupes, tranquilo, que también se van al eFootball 2024. Ahora sí, vamos a lo que más le interesa a muchos, los jugadores. ¿Qué va a pasar con mis jugadores? Mucha gente tiene duda en cuanto a los jugadores. ¿Qué va a pasar con el Benzema que se fue a jugar a Arabia? ¿Me lo van a quitar? ¿Qué va a pasar con él? Koulibaly, Kanté, todos los jugadores que se están yendo a Arabia o que se están yendo a otras ligas. Tranquilo, no pasa nada. Tienes la página oficial que te voy a dejar el enlace en la descripción para que busques a todos los jugadores que tú tengas duda. Pero desde ahorita te digo que no te preocupes. Este jugador, por ejemplo, Benzema, en el día que estoy grabando este video, le quedan 128 días. Aunque Benzema ya no esté en el Real Madrid, ya no esté en la Liga Española y que esté jugando en la Liga de Arabia, que no está licenciada, tranquilo, va a seguir estando disponible. ¿Por qué? Porque lo tengo con contratos todavía. Así que siempre lo voy a tener. ¿Y qué va a pasar cuando se termine el contrato? ¿Me lo van a quitar? No.
se va a quedar, por ejemplo, como Cristiano Ronaldo, con el contrato vencido. Si yo lo quiero utilizar, pues le doy un contrato y lo sigo utilizando a ese Benzema. No lo van a eliminar al menos que yo lo elimine. ¿Y qué va a pasar con Leo Messi? Ahora está jugando en el Inter Miami, ya no está jugando ni en el PSG, ni en el Barça, ni en Argentina. Bueno, tranquilo, va a pasar lo mismo que con Benzema y con todos los jugadores. Tiene contrato tiene días de contratos todavía disponibles. Va a seguir estando hasta que yo lo elimine. Aquí te tengo un ejemplo, Wirtz, el cual ya no aparece en la base de datos, como en el caso de Nkunku, por ejemplo. Ya no aparece. De hecho, este debía haber venido en una caja en los Players of the Week que salió en esta semana. Sin embargo, Konami lo quitó. ¿Por qué? Porque ya nos avisó una gran lista de equipos que ya no van a estar disponibles, tampoco los jugadores. Si te fijas, yo aquí lo tengo, hermano. ¿Y sabes por qué lo tengo? Porque todavía le quedan 206 días de contrato. Pues lo mismo va a pasar con todos los jugadores. Con tus jugadores normales, con tus legendarios, épicos, Big Time, Player of the Week, memorables, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tengan días de contrato, los vas a seguir teniendo. Lo que sí podría pasar es de que, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, ya sabes que no tiene equipo. Aparece con el uniforme gris, por ejemplo, ¿no? Es lo que podría pasar con el caso de Benzema, Koulibaly, Kanté, etcétera, etcétera. Todos aquellos que ya se van a una liga que no está licenciada. Es lo único que podría pasar, que te aparezcan como uniforme. Si acaso, a lo mejor se siguen manteniendo. Y esta es la lista que nos dio Konami de todos los equipos y también de sus jugadores que ya no aparecen en la base de datos, ¿no? O sea, ya no los puedes fichar. Puede que estén algunos equipos ahí con su nombre genérico, pero los jugadores pues ya no aparecen. Como en el caso de Wirtz que te mencioné ahorita, por aquí está también lo que es el equipo, el Bayer Leverkusen, ahí estaba en la lista. Por eso es de que quitaron a ese Wirtz de los Player of the Week. Y también aquí ya tenemos una lista más detallada de todos los traslados. Yo te voy a dejar también el enlace ahí en la descripción, donde puedes encontrar pues la página para buscar a los jugadores. También tenemos otras cositas ahí donde te explica con los eFootball Point, equipo base, contratos designados, objetivos también. Hay unos objetivos que van a desaparecer, sobre todo todos aquellos que tengan que ver con el dominio estilo de juego. Si tú te vienes a la parte de objetivos y acá en la parte de objetivos de carrera, hay unos eFootball Point o unas recompensas que tienen que ver con los dominios de estilo de juego. Por ejemplo, usa juego de posesión como estilo de juego. Ese, si no lo reclamas, lo vas a perder. Todo lo que tenga que ver con el dominio estilo de juego lo vas a perder si no lo reclamas antes de esta actualización. Por eso es importante que lo reclames. ¿Y por qué? Porque Konami ya nos dijo que ya lo que es el dominio estilo de juego ya no va a funcionar tal cual. ¿Cómo va a funcionar? No tengo ni idea. Konami no nos ha dicho nada al respecto. Simplemente dice que ya no lo vas a poder, ya no lo vas a utilizar, ya no vas a tener que tener, o sea, 90, 99, 50 a posesión, a contraataque largo, rápido, va a desaparecer. ¿Y qué va a pasar en el caso de que, por ejemplo, yo a Tomiyasu, yo le di un punto a dominio estilo de juego? Pues ese puntito que yo se lo di a contraataque rápido me lo va a regresar para yo gastármelo en la progresión del jugador. Voy a tener ese punto para dárselo. Lo que puede pasar con nuestros jugadores, hay dos casos. Son los jugadores que se van a trasladar y son los jugadores que no se van a trasladar. Los que se van a trasladar pues ya está, ¿no? Simplemente pasan, a lo mejor van a tener una actualización de media, de la apariencia, de la foto, de las habilidades, a lo mejor todo eso va a cambiar, ¿ok? Depende también de a qué equipo se fue y todo ese rollo, ¿ok? Bueno, y los que no se van a trasladar pues te van a dar GP y si le pusiste habilidades extra te van a regresar esa habilidad extra, también los puntos de entrenamiento. Supongamos un ejemplo, Messi ya no va a estar en la versión 3.0 que vendría siendo el eFootball 2024, pues me van a regresar lo equivalente como si yo fuera a comprar otro Messi. También si le puse pase primer toque y le puse cañonero, 2 fichas de habilidad me las van a dar. También me gasté 50,000 puntos de experiencia para entrenarlo a nivel máximo. Todo eso también me lo van a regresar. Y lo mismo va a pasar con los directores técnicos. Director técnico, en el caso de Guardiola, si tú lo tienes, pasa. En caso de que Guardiola no pasa, pues te van a regresar el GP para que te compres otro director técnico con ese GP del cual te gastaste para comprar a Guardiola. También un punto importante, hay personas que tienen problema con su internet y a veces no es su culpa que el partido
partido vaya lagueado y tienen una valoración deportiva de A o B o C. Pero Axel, ¿dónde veo mi valoración deportiva? Te vienes a extra, información de usuario, en detalles de usuario. Te fijas, yo tengo una valoración deportiva en letra A. Cuando tienes letra B y C, pues Konami te limita ciertas cosas. Cuando haya la actualización a la versión 3.0, esto se va a reiniciar. Vas a tener oportunidad de volver a tu letra A. Espero que no sigas abandonando partidos, no hagas auto-win, nulos, ni generes lag. Yo sé que hay muchas personas que no lo hacen a propósito, que su internet es muy malo y la gente lo reporta y por eso baja su valoración deportiva a B o a C. Tienes otra oportunidad, vas a comenzar de cero en la letra A. Y ya que estamos aquí, ¿qué va a pasar con mi ranking? ¿Qué va a pasar con el nivel más alto en el cual yo he llegado? No te preocupes, va a volver a empezar. O sea, vas a volver a comenzar a rankear para volver a otro nivel. Si a lo mejor llegaste a top 100, pues te vas a tener que proponer otra meta de regresar otra vez a top 100. Axel, ¿y qué va a pasar con las formaciones? Tranquilo, no te preocupes también. Las formaciones, todas las listas de estrategia, todas las formaciones que tú guardaste con 2, 3 delanteros, con línea de 5, la 4-2-4 por ejemplo, si tú la guardaste, todas ellas van a mantenerse, no las vas a perder, se van a trasladar. Y en la descripción te voy a dejar el enlace para que vayas a buscar a todos los jugadores que tú quieras. Aquí te va a decir qué jugadores y también qué directores técnicos se van a pasar y cuáles no, ¿ok? Por ejemplo, el caso de que tú busques a Messi, pues aquí tienes todas las cartas de Messi que se van a pasar. Te fijas de Argentina, Barcelona, del PSG y listo, ¿no? Esos son los Messi que están. Si te vas a pasar a Cristiano Ronaldo, nomás tienes que poner su nombre, pues aquí están todas las cartas que se van a pasar, legendarios, destacados, de tendencia, memorables, etcétera, etcétera. Lo que te decía en el otro video de Kanté, por ejemplo, si tú buscas Kanté, no te aparece, ¿ok? Dices, es que Kanté se fue a la Liga de Arabia. No, hermano, lo que pasa es que no le has puesto el acento a Kanté y ya te aparece aquí, mira. N'Golo Kanté, destacado, memorable y estándar con el Chelsea. Este puede ser que en lugar del Chelsea ya te aparezca sin equipo. Como en el caso de Cristiano Ronaldo. Si aquí te fijas, aquí donde dice es que no está afiliado. Es el Cristiano Ronaldo que tiene el uniforme en carta estándar, uniforme gris. Así te aparece. A lo mejor así te va a aparecer Koulibaly, Benzema, Kanté, Brozovic y todos los que se fueron a la liga de allá. Creo que también Firmino se fue. O sea, todos ellos a lo mejor te pueden aparecer así, que no están afiliados y que tienen uniforme gris. Y estos son algunos de los jugadores que podrían cambiar, ¿ok? Esta es una imagen de PES Mob Indonesia, si lo quieres ir a seguir. Pues aquí tenemos algunos como Milinkovic Savic, que se fue también por allá a Arabia. Ese probablemente salga como que no está afiliado. Diaby, Xhaka, por ejemplo Xhaka, que es en el Bayer Leverkusen, a lo mejor va a desaparecer. No te preocupes, si tú tienes un jugador de él, pues simplemente lo vas a mantener, pero hasta que se te caduque el contrato. Una vez que lo quieras utilizar, pues vas a tener que renovar el contrato cuando se venza. Pulisic también, Onana, Timber, Simmons, Aubameyang, Güler y Okafor, algo así. Bueno, este solamente es un ejemplo de jugadores que van a cambiar de equipo. Y hasta ahorita, chicos, pues no he encontrado algún jugador que no se vaya a desaparecer. La verdad es que estuve buscando algunos, no encontré ninguno. Por ejemplo, si yo busco a Benzema, me sigue apareciendo, o sea, el épico, el destacado, memorable, el estándar, el de tendencia, el player of the week que viene siendo, o sea, todos estos se siguen manteniendo. Hasta ahorita no he encontrado ninguno. Igual, si tú encuentras alguno, déjalo en los comentarios para saber qué jugador es. Un ejemplo nada más, en el caso de Rijkaard, sigue estando como épico y como legendario. O sea, por ejemplo, la versión épica que viene siendo el Big Time, épico y Big Time es lo mismo. En el caso de los Showtime, ya te lo había explicado también, un Showtime es considerado una carta memorable o un Highlights, es lo mismo. Aquí está este Haaland Showtime, no te preocupes, vas a seguir manteniendo todos tus Showtime, que ya había sacado antes. Y bueno, chicos, hasta aquí el videito. Espero haber sacado las máximas dudas posibles que tú hayas tenido. Igual, si se me olvidó algo, a lo mejor te hago otro videito aparte. Déjame en los comentarios qué quieres saber al respecto y vamos a ir armando un poquito esta temática de lo que se viene la actualización, la versión 3.0, que ya vendría siendo como una actualización de temporada al eFootball 2024 a mediados de agosto, septiembre. Yo creo que por ahí a mediados de septiembre, ¿ok?
Ya sabes, mantente informado, suscríbete, activa notificaciones. Nos vemos a la próxima en un nuevo videito. Hasta luego. Bye, bye, bye.